Me place mucho saludar a Ricardo Roa, fue el presidente de Ecopetrol durante todos estos años. Y hay balance, por supuesto, que no hay que confundir. Es decir, él está atendiendo unos temas judiciales personales y el otro es el balance de la primera empresa del país, Ecopetrol. Y quiero comenzar por eso. Primero que todo, don Ricardo, expresidente de Ecopetrol, a partir de hoy, muy buenos días y muchas gracias por atender a 6 AM de Caracol. Julio, muy buenos días para usted, para toda la audiencia, para sus compañeros en la mesa de trabajo de 6 AM Caracol, toda la audiencia. Don Ricardo, imagínese que usted va en un taxi en este momento y una persona que no conoce mucho de el tema energético, pero se pregunta, en estos 4 años, ¿qué pasó con Ecopetrol? ¿El balance es bueno, malo, regular? ¿Las cifras son mejores o peores que las que usted recibió? Naturalmente, hay temas geopolíticos internacionales de los que usted pues no tiene control. Pero al final, ¿cómo son las cuentas de Ecopetrol? ¿Qué entrega usted? Gracias, Julio, por la oportunidad. Efectivamente, ayer en la tarde tuve mis últimas actividades como presidente de esta gran empresa de todos los colombianos. Y como usted lo menciona, los resultados y los números son muy buenos. Yo no tengo oportunidad hoy de entregar el reporte al cierre del primer semestre de este año, donde el día lunes se van a revelar estos datos al mercado y se verá las excelentes condiciones técnicas, operativas, económicas y financieras con las que queda Ecopetrol a mi salida. Pero en los 4 años, importante resaltar, Julio, inversiones de 20.400 millones de dólares, 77% de las cuales destinadas al negocio tradicional. Y el negocio tradicional es la exploración, la explotación de crudos y de gas, es la inversión en el transporte, en los oleoductos y poliductos, es la inversión en las refinerías, y a eso le hemos destinado el 77% de los recursos. Segundo parámetro para romper un mensaje que se ha venido dando, y es que en Ecopetrol se paralizó en esta administración la exploración. Ahí tenemos inversiones por 1.724 millones de dólares en estos 3 años donde yo estuve. Y algo muy importante que refleja el éxito de esa actividad, 43% promedio de tasa efectiva de la campaña exploratoria. Esos son los números. Tenemos una cifra récord en los últimos 10 años en la producción. Yo recuerdo, Julio, que al llegar a la empresa, al cierre del 2022, se produjeron 709.000 barriles. El año pasado, al cierre del año 25, dejé la producción en 746.000 barriles y al primer trimestre del año en 723.000 barriles. Son los números que hablan de que la empresa de todos los colombianos sigue sólida, sigue creciendo. Si usted mira las gráficas que yo puse ayer, usted puede ver todos los fundamentales del negocio tradicional, que son la producción, los volúmenes transportados y las cargas en la refinería, todos con tendencia al alza. Presidente, precisamente usted ayer en esa conferencia donde entregaba estos números hablaba de inversiones por el orden de 20.400 millones de dólares en 4 años. Las cifras usted las entregó, pero presidente, el endeudamiento subió. El tema de las utilidades de la compañía cuando usted llegó a la empresa eran de 33 billones y cayeron a 9 billones de pesos. ¿Eso no es un síntoma negativo? Bueno, las inversiones se hacen con sustento en un plan de inversión que se hace para cada 3 años. Y las inversiones se hacen también en función y en dependencia de cómo esté el precio del crudo en el contexto del mercado internacional. Y esas caídas, siempre lo expliqué, obedecen a 3 aspectos. El primero, el más relevante, el precio del crudo en el mercado internacional. El segundo, la tasa de cambio. Y el tercero, la inflación.
Y bajo esos tres conceptos es que hemos venido contrarrestando justamente esos fenómenos. En el 2022, la tasa media del mercado de la TRM fue del orden de 4.400 pesos por dólar. Se produjeron 709 barriles y el crudo estuvo en promedio en el año 22 a $102 por barril. De ahí para adelante, en la medida en que el precio del crudo va cayendo, en la medida en la que TRM también va variando, pues eso afecta lógicamente los ingresos, el EBITDA, el margen de EBITDA y la utilidad neta. Hicimos un plan para contrarrestar esos aspectos en estos 3 años, un plan de eficiencias y de ahorros por 17.4 billones de pesos para contrarrestar ese fenómeno. También hicimos inversiones importantes en lo que las empresas petroleras en el mundo están haciendo, es invertir en electrones y invertir en negocios de bajas emisiones. Y eso ayudó a que el costo total unitario, como lo exhibí ayer, pasara del 2022 de 225 mil millones de pesos, 225 mil pesos por barril a 166 mil pesos por barril. Y en dólares también, si se contabiliza, pasó de 52.9 dólares por barril a 45 dólares por barril, gracias a la incorporación de energía limpia, barata y al plan de ahorros y eficiencias que reporté hasta el primer trimestre del 2023 por 17.1 billones de pesos. Doctor Ricardo, ¿usted no se arrepiente de no haber adelantado en primera instancia fracking en Colombia para aumentar la producción y no haber ejecutado los pilotos que se habían ya autorizado y que se estaban adelantando en el Magdalena Medio colombiano? Gracias. Al margen de lo que técnica y científicamente piense yo sobre lo que es esta tecnología, yo cuando entré en abril del año 2023, desde junio o marzo del año 2022, había tomado Ecopetrol la decisión de suspender los pilotos que venía adelantando con fracking. O sea, yo recibo, la primera pregunta que hago es ¿en qué queda la liquidación? ¿En qué condiciones y cumplimientos o pasivos ambientales queda la decisión de cerrar los procesos, los pilotos de fracking? Y pues de en adelante acometer la idea y lógicamente el mensaje y la política de este gobierno de no hacer inversiones en fracking. Sí, y hablemos también ahora pues de otros temas de resultados también, presidente, porque expresidente, porque usted señala que hay muy buenos indicadores frente a la empresa y de cierta forma se siente orgulloso de su gestión en esta compañía que es la empresa más importante del país, pero hay quienes consideran que esa gestión no fue del todo transparente y que dejó mucho que desear, que hubo contrataciones pues sospechosas, casi que por debajo de la mesa. En términos de confianza, de la confianza que siempre ha habido sobre Ecopetrol y de la imagen que usted está dejando en la compañía, ¿qué responde a esos críticos? Sí, ese fue uno de los mensajes que ayer di a la organización en mi despedida. También lo dije públicamente en la rueda de prensa. Pedí perdón, no tengo problema de hacerlo, porque quizás estuvieron por encima los cuestionamientos, las investigaciones en torno a mi persona, en torno a mi participación en la campaña, en torno a mi cercanía de personas que fueron cuestionadas. Yo pedí perdón de que esos elementos fueron los que se sobrepusieron a los excelentes logros y avances y resultados que hizo Ecopetrol. Y aquí lo hago nuevamente porque lamento que eso haya sido así. Mi participación como gerente de la campaña me trajo estas investigaciones y mis asuntos personales previos a mi llegada a la compañía fueron los que más robaron la atención y todo eso pareciera estar metiéndolo a uno, sumiéndolo en unos procesos indebidos y ilegales. Pero lo primero que le tengo que decir es que el presidente de Ecopetrol por estatutos no firma una contratación, ni contrata, ni selecciona una persona en el grupo Ecopetrol. Todas estas funciones están delegadas a las vicepresidencias y allí es donde se surten trámites y procesos controlados, transparentes, abiertos y que pues lo que mejor me va a poder pasar a mí
es que todos prácticamente los procesos importantes hayan sido sometidos al escrutinio de los órganos de control y ya hoy a estas alturas se han venido produciendo resultados sobre la mesa. Sí, doctor Roa, déjeme hacerle una pregunta de un oyente pues que lo escucha hablar, probablemente no sepa mucho de Ecopetrol, de los números, de los balances, pero sí encuentra una contradicción. Y es que, pues usted dice que sus resultados han sido extraordinarios, pero pide a la vez perdón, reconociendo que pues su presencia allí, en la máxima petrolera de nuestro país, no fue la mejor y que eso terminó impactando negativamente a Ecopetrol. Entonces, pues explíqueme eso, por favor. ¿De qué pide perdón exactamente? Y si usted cree que si se hubiera retirado o renunciado en Ecopetrol, ¿a Ecopetrol le habría ido mejor? Muchas gracias por la pregunta. Mire, aquí hay un aspecto de sensibilidad y es justamente el que los asuntos de índole personal y mis decisiones previas a la llegada de Ecopetrol generaron estas investigaciones, generaron estas filtraciones de documentación privilegiada y reservada por parte de algunos miembros de la Junta anterior o anteriores, que llevaron a que el foco no fueran los resultados o los extraordinarios números en Ecopetrol, sino la atención en la persona y los problemas de Ricardo Roa. Eso lo tengo que decir con claridad. ¿Cómo demostrarle a la persona que tenga la inquietud que sí hubo unas caídas importantes en los ingresos, en las utilidades, en el EBITDA de la compañía? Esa tiene su explicación y déjeme decirle lo que dije ayer. $1 que varíe el precio Brent le afecta a Ecopetrol en un promedio anual en 0.8 billones de pesos la utilidad y en 0.8 billones sus EBITDA y en 0.4 billones su utilidad neta. 100 pesos que cambie el valor de la TRM la afecta en 1.7 billones de EBITDA y en 0.8 billones de utilidad neta. Y eso lo expliqué. Entonces son efectos y variables que se correlacionan altísimamente con el ingreso. Y los ingresos y la utilidad y el EBITDA. Entonces, para contrarrestar eso es el plan de inversiones que hicimos. Entonces, los resultados son buenos, son muy buenos el primer trimestre del año y van a ser excelentemente extraordinarios en el anuncio que se haga el día lunes para mostrar crecimientos en el EBITDA y en el margen EBITDA. Las empresas petroleras hoy están teniendo márgenes EBITDA de 43, de 42. Ecopetrol queda con un margen de EBITDA al cierre del primer semestre del año de 47%. Todos esos son señales de que la empresa está creciendo. ¿Cuál es otra señal? Que la empresa, al margen de esos problemas reputacionales y demás cuestionamientos que se dan, la empresa le ha hecho las transferencias más altas de toda la historia a la nación. Permítame decirlo en estos 3 números. En el periodo último de Santos, 73.1 billones de pesos de transferencias. En el periodo de Duque, 84 billones de transferencias. En el periodo del gobierno del presidente Petro, 175.6 billones de transferencias. Estos son impuestos, regalías y utilidades. Sí, señor Roa, usted nos ha repetido que esas cifras son muy buenas y sin duda, pues si a Ecopetrol le va bien, eso es muy importante, pero también hay que reconocer que se le hizo un daño reputacional y por eso quiero trasladarle una pregunta de mi compañero Jorge Espinosa, quien usted sabe ha hecho un seguimiento muy juicioso de todo lo que sucede en Ecopetrol en los últimos años y no está con nosotros hoy por un trabajo de campo, pero él nos pone la lupa sobre un informe preliminar que se conoció de la firma Covington & Burling y que tenía que ver con los conflictos de interés que usted tenía para asumir el cargo. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Por qué no se conoce el resultado final? Gracias. Muy importante esa pregunta porque en respeto que he tenido siempre por las actuaciones tanto de la gerencia, auditoría, como la dirección de cumplimiento de la compañía, y si yo estaba involucrado, pues yo siempre me mantuve al margen de esas investigaciones y entonces nunca pude conocer. Pero quiero aclararle que nunca existió un solo conflicto de interés que hubiera sido plasmado por el informe de Covington, que lo conocí por los medios el día de la asamblea en abril del año 2024, donde se filtró. Y es un estudio que revelaba, sí, unas
un análisis de riesgos. El principal era el haber sido yo el gerente de la campaña y esos riesgos, por ejemplo, de que la fiscal me hubiera abierto un proceso, una investigación, eran los que evidenciaba, pero no hay ningún solo reporte en el estudio de Covington que se me dio la oportunidad en ese momento de estudiarlo, de responder sobre los escenarios. Lo que hizo ese estudio fue simular escenarios de eventuales riesgos asociados a mi presencia, en particular por haber comprado este apartamento donde vivo y por haber estado en la gerencia de la campaña. Eran los dos riesgos que, según el estudio, revelaban alguna posibilidad y alguna probabilidad de que ocurrieran, afectando reputacionalmente el nombre de la compañía. Ese estudio se hizo sin que yo supiera, sin que yo conociera. Sendas reuniones del comité de auditoría se llevaron a cabo para analizar, para estudiar, y a mí se me dio la oportunidad, después de que se abierto el estudio, de responderlo, y lo respondí con lujo de detalles. Allá está reposando ese informe donde yo mostré los soportes, cómo compré este apartamento, a quién se lo compré, cuándo lo compré, toda la trazabilidad financiera del mismo, que son los aspectos con los que me estoy defendiendo hoy ante la investigación y la imputación de cargos que sobre el particular ha hecho la Fiscalía General de la Nación. Y con un dato importante también, Félix, y es que ese informe o esa investigación costó alrededor de $6 millones. Doctor Roa, y en esos temas personales, pues mucho se ha hablado de la cercanía de su pareja sentimental a contratos de Ecopetrol. ¿No le parece que eso también siembra un profundo manto de dudas sobre su administración? Mi pareja nunca ha trabajado en el sector petrolero ni ha estado, creo que nunca puso un pie en Ecopetrol o en alguna de sus oficinas. Primero. Segundo, mucho se dice de la cercanía. Mi pareja tiene un empleo, mi pareja se la pasa viajando, le gusta viajar muchísimo, tiene su familia en el valle y comparte mucho con ellos. Entonces, hay unas investigaciones bienvenidas. Yo fui el primero cuando llegó un anónimo diciendo eso, pedirle al oficial de cumplimiento investigar, enviarlo al comité de auditoría y que se hicieran todos los análisis correspondientes. Quiero que sepan que hay un informe. Debe haber unos 10 o 15 informes sobre cada asunto que llegaba al canal ético. Yo mismo me encargaba de dirigirlo a la auditoría y yo hice un compromiso con la Junta Directiva desde la filtración de ese informe de Covington, donde se estableció un protocolo muy, muy riguroso para hacerle seguimiento a mis procesos, a mis cuestionamientos que se hacían, y yo mismo le hacía reporte casi mensual a la Junta Directiva sobre la evolución de esas investigaciones, de esos procesos y de esas denuncias ante los órganos de control correspondientes. Sí, y justamente en el mismo sentido de esta pregunta que le hace Félix, señor Roa, le sumo otra pregunta de Jorge Espinosa y dice lo siguiente: hay por lo menos 3 altos ejecutivos de Ecopetrol y de sus filiales que han dicho, incluso en la fiscalía, que Julián Caicedo, su pareja, por supuesto no queremos meternos en su vida privada, y aquí tiene que quedar claro que lo que se cuestiona es la injerencia que haya podido tener dentro de Ecopetrol, pues que él entrevistaba a personas en la oficina de Juan Guillermo Mancera. ¿Cómo puede explicar eso? Bueno, yo vuelvo y digo, yo no quiero referirme a los pormenores de esas investigaciones. Eso es lo que me han recomendado los abogados. 1, 2, en lo que corresponde a las investigaciones, a los cuestionamientos que han llegado, la mayoría de ellos anónimos, se ha hecho y se ha adelantado la investigación correspondiente. A hoy yo no tengo mi pareja ha sido llamada a ningún proceso en la fiscalía por ninguna circunstancia. Entonces, pues es lo que puedo decir yo al respecto. Yo estoy tranquilo porque sé que él nunca ha estado allá, nunca ha pertenecido a ninguna de las empresas, en ningún área en la compañía, y por esa razón, pues yo sigo esperando que se hagan las investigaciones y que se den los resultados correspondientes de las mismas. Señor expresidente de Ecopetrol, usted estuvo en las últimas semanas o en los últimos meses en unas vacaciones y en una licencia no remunerada. Sin embargo, en dependencias de Ecopetrol, a usted lo vieron haciendo visitas, acompañado de personas, recorriendo y visitando no solamente las oficinas en Bogotá, sino también algunas de las instalaciones de Ecopetrol en otros puntos del país.
estando en vacaciones y en licencia no remunerada, ¿qué hacía usted en Ecopetrol? Bueno, yo le quiero recordar que el hecho de que yo no estuviera presencialmente por las razones que usted expuso, en vacaciones, en licencia y en temas de salud, no me quitaba el fuero que tenía con 5 compañías muy importantes del país a las que asistía a sus juntas directivas. Esos son ISA, son Zenit, son Reficar, son la empresa en Brasil y son la empresa en los Estados Unidos. Yo hasta ayer fui presidente de algunas de esas juntas directivas y miembro de las mismas. Entonces eso me da la facultad de conocer y de saber y de estar asistiendo y conociendo la información. Yo no dejé de trabajar un solo día mientras estuve en esos periodos ni de licencia ni de vacaciones en mi condición de miembro de esas juntas directivas. Lo otro, pues alguien filtró una foto que me tomé en una visita que hice por invitación de unas señoras del abuso muy queridas a una de las ciudades donde ellas viven, y ahí me invitaron a saludar a los trabajadores, que siempre les gusta tomarse fotos conmigo, hablar conmigo. En uno de esos momentos, esa fue la única vez que ni siquiera entré. Como pueden ver la foto que apareció, es en las puertas afuera, que la gente salió a saludarme, porque sabía yo que estaba en licencia o estaba... Sí, señor Roa, pero es que el tema es que usted justamente estaba en esa licencia y en esas vacaciones para apartarlo del cargo, porque no era conveniente para la compañía que en medio de los procesos judiciales que usted enfrenta, pues siguiera teniendo algún tipo de poder o de injerencia en las decisiones de Ecopetrol. Esa es la gravedad del tema, y por supuesto que es muy llamativo haberlo visto a usted visitando Ecopetrol, visitando obras y demás, cuando usted estaba apartado de su cargo, no porque quisieran que tomara unas vacaciones, sino porque está metido en varios problemas judiciales. Bueno, esa es una conclusión suya de que me apartaron del cargo. Fui yo quien tomó la decisión de tomar mis vacaciones. Desafortunadamente, mis condiciones de salud me hicieron que unos 2 o 3 días antes de terminarse ese periodo de vacaciones y entrar en una licencia, tuviera que ser intervenido. Me hicieron una incapacidad de 1 mes y la Junta Directiva asumió, eso no fue una decisión que yo tomé, la Junta Directiva asumió que yo necesitaba el mes de licencia que me habían otorgado y se me extiende ese periodo del mes de licencia, y por eso es la razón. Entonces, eso de que me apartaron del cargo es una conclusión suya y que no puedo validar. Bueno, pues son los hechos que hay, es lo que ocurrió en esa junta directiva donde se tomó la decisión. Pero entonces vayamos a otro tema polémico sobre la contratación, y tiene que ver con un audio que se conoció recientemente del catalán amigo del presidente Gustavo Petro y de la primera dama Verónica Alcocer, del señor Manuel Grau, en el que estaba pidiendo que le enviaran 3 hojas de vida para poner en Ecopetrol. ¿Qué poder tenía el señor Grau, quien ha reconocido que ese era él, el del audio, y que sí estaba pidiendo esas hojas de vida? ¿Qué tanta mano metía en la contratación de Ecopetrol? Lo primero es decir que yo no conozco el momento en que fue hecho ese audio. 1, 2, yo sí conozco al señor Grau desde hace más de 10, 12 años por su cercanía a la familia presidencial, lógicamente, pero nunca he tenido una sola relación laboral o comercial con él. A raíz de esas investigaciones, yo pedí que se hiciera un reporte en Ecopetrol de si el señor Grau o alguna de sus empresas hubiera tenido algún vínculo contractual con Ecopetrol. El reporte que me dan de la Vicepresidencia de Abastecimiento es que no, y entonces es la información que yo tenía. Pero en resumen, ninguna cercanía. Yo creo que el señor Grau ni ha ido a Ecopetrol, ni ha venido aquí a reuniones, ni yo he ido a reuniones con él a hablar de ningún tema relacionado con Ecopetrol que yo tenga conocimiento. Vuelvo y le recuerdo, el presidente de Ecopetrol no tiene competencias en la contratación de la compañía. Hay una vicepresidencia de abastecimiento, que es la que tiene estatutariamente la competencia, y lo hace por gestión que solicitan las distintas áreas competentes. Otra competencia en la contratación la tiene de manera importante las vicepresidencias comerciales, la vicepresidencia de inversiones en los negocios. Cada una de sus vicepresidencias tiene facultades para gestionar y tramitar desde el área de abastecimiento las compras, los proyectos y demás. Y hay otro aspecto importante para mencionarle, y es que todos los procesos allí están rigurosamente vigilados, monitoreados, controlados, con trazabilidades, correos
Entonces hay una posibilidad muy fácil de darle trazabilidad a investigar y mirar los procesos. Yo quedo tranquilo porque yo nunca metí mano en ninguno de esos procesos. En las instancias donde me correspondió dar directrices, dar lineamientos, lo hice abiertamente y tranquilamente, y ese es el resultado por el que yo puedo responder. Doctor Ricardo, en la compra del apartamento y en todo este proceso que se ha dado, ¿qué papel jugaron Juan Guillermo Mancera y el empresario Serafino Diácono? Porque se habla que una vez se dio la venta de este apartamento, la adquisición por parte de usted, ellos recibieron contratos jugosos en Ecopetrol. ¿Eso es verdad? Bueno, en eso estoy tranquilo también, muy tranquilo. Primero porque la decisión de esta compra del apartamento la tomamos con mi pareja por allá en septiembre del año 22, donde todavía yo nunca ni me imaginaba que para ser el presidente de Ecopetrol. Segundo, el papel del señor Mancera es que la persona que me trajo a ver el apartamento me presentó al señor aquí en este apartamento y yo en mi vida había visto al señor Mancera. Segundo, el señor Mancera ni el doctor Serafino Diácono nunca fueron dueños de este apartamento. De este apartamento, cuando llegamos a verlo, me dijeron, hay una firma que es la dueña, está dedicada al real estate y tiene esta persona de representante legal, con esa persona es con que usted tiene que hacer la negociación y materializarla, y fue con esa empresa y esa persona que no son ni Serafino Diácono ni Juan Guillermo Mancera los que figuran nunca como en los títulos de esta compañía como propietarios, y fue con esa persona que se adelantó la negociación de compra. De hecho, y no debo referirme mucho a los términos con los que la Fiscalía me hizo la imputación de cargos, en ningún momento se está cuestionando la ilegalidad o alguna falla en la compra del apartamento. Sí, dicen que es barato, pero nadie sabía cómo lo encontré yo y cómo lo compré después de estar 4 años abandonado, con problemas, litigios importantes con la copropiedad, con una cuota de administración altísima. Todas esas son cosas que suman a la hora de tomar una decisión de una compra de un apartamento, y pues no quiero decir más, pero sobre eso. El señor Mancera fue la persona que intermedió o que me mostró el apartamento, pero nada más, y el señor Serafino jamás lo vi en el marco de esa transacción. Segundo, la otra componente de esta investigación es: no hay un solo contrato que yo haya movido o gestionado en favor ni del doctor Serafino Diácono, ni el señor Mancera, ni de ninguna de sus empresas, y de eso pueden dar fe las certificaciones que se expiden en todas las áreas de la compañía y de las filiales. Sí, pero mire, llevamos alrededor de 30 minutos conversando y le quiero insistir en una pregunta que le hizo Juan Diego Alvira, y es: inevitablemente, a pesar de que usted dice que hizo una muy buena gestión y que las cifras son buenas para Ecopetrol y de que se disculpó en las últimas horas frente a esos lunares que tuvo en su administración, ¿usted no reconoce que fue de cierta forma equivocado insistir en mantenerse en un cargo con el costo que esto significó para Ecopetrol? Cuando tenía tantos líos, ¿no debió concentrarse más bien en atender todas estas polémicas por fuera de la compañía, y no que hoy, cuando estamos hablando de su salida, nos tengamos que concentrar en que usted dé explicaciones de esta infinidad de problemas que tuvo al frente de Ecopetrol? Pues es lo que los medios de comunicación hicieron en todos estos meses: sobreponer los hechos y los asuntos personales de las investigaciones por encima de los logros, los resultados y los avances de la compañía. Le digo que estoy tranquilo porque esta es una empresa que ha generado riqueza. Le doy los últimos números y las últimas cifras. ¿En dónde mide uno qué gestión ha hecho una compañía de estas? Primero, en tener los estándares técnicos en los niveles que yo los dejo. Segundo, en hacer un programa de reposición de las reservas que se consumen en la producción, y eso lo hice con lujo de éxitos. Tercero, en cómo mira el accionista su retorno total sobre su inversión que hace en tener acciones de esta compañía. Y ahí están los resultados: 16% de retorno anualizado en este periodo, desde enero del 2022 a enero o a julio del 2026. 16% de retorno total anualizado, que es la suma de lo que es la variación del precio final de la acción y el precio inicial, más los dividendos que por acción recibe sobre el precio inicial, y eso a esa tasa que le estoy diciendo, 16% de retorno anualizado en la
acción de la ADR en Ecopetrol, Ecopetrol Nueva York, y 11% en la acción en Colombia y 10% promedio anualizado de ISAs. Yo recuerdo que cuando llegué a ISA la acción valía 18.900 pesos. Está cerca de 30.000 pesos la acción. El ADR, cuando yo llegué, valía casi $12. Hoy vale $17 por acción. Esos son los resultados con los que la compañía o cualquier inversionista o cualquier accionista puede darse la decisión de invertir en una compañía que crece, que es rentable, al margen de los líos personales del presidente de Ecopetrol. Bueno, y es que eso es lo que importa, los números. Los líos personales los enfrentará usted con la justicia, pero los números que usted nos está dando son los números de una compañía absolutamente exitosa. Hay un tema seguramente también de percepción. Pero Juan Pablo, sobre los números, usted hizo una investigación sobre algo que nos quedó en el aire como si hubiera sido un beneficio para un particular. Recuerdo que la cifra eran como 40 millones de dólares. Juan Pablo, recordemos ese episodio para que el doctor Roa responda. Claro, Julio, se trata de la entrega de Termomorichal o la recompra que hizo Ecopetrol de Termomorichal cuando en el contrato que se firmó en el año 2019, si mal no recuerdo, pues había quedado claramente establecido, 2013, perdón, que había quedado claramente establecido que esa entrega o la reversión de las plantas de generación de energía de Termomorichal se iba a hacer a precio cero. Elemento que quedó consignado en varios documentos de análisis por parte de la vicepresidencia jurídica de Ecopetrol, hasta que llegó un nuevo presidente llamado Ricardo Roa, administración bajo la cual cambió el concepto. Y entonces ya la reversión o la entrega de las plantas de generación de energía de Termomorichal ya no saldrían a costo cero, a pesar de que estas ya se habían pagado a lo largo de los años a través de las cuotas que mensualmente Ecopetrol debía pagarle a las firmas que construyeron Termomorichal, sino que había que pagar $42 millones. Luego vino una supuesta verificación del asunto por parte de la Contraloría General de la República, que contrario a lo que dicen en su análisis, se dedicaron a hacer un análisis jurídico del proceso, tomando la decisión de que entonces pagar los $42 millones era lo correcto, sin siquiera echar los números, que es lo que correspondía. Porque cuando uno hace los números, se da cuenta que se pagó 2 veces por la construcción de esas plantas. El presidente Ricardo Roa siempre ha dicho que él no tuvo nada que ver con eso porque él se declaró, se apartó de esto porque estuvo vinculado con las empresas de William Vélez, quien se vería beneficiado por este flujo de recursos. Y yo quiero preguntarle al señor Roa, teniendo en cuenta que fue en el año 2023 que se empezó a gestionar la reversión de las plantas, ¿usted nunca se enteró que ese proceso se estaba dando? Como presidente de la empresa, ¿usted nunca supo, desde que usted entró en comienzos del 2023 hasta que presenta su documento señalando que tenía una situación que le impedía participar de esta discusión, apenas a 10 días de que se entregara la plata, ¿usted nunca supo que se estaba haciendo el proceso de reversión de las plantas de Termomorichal y por ende el pago de $40 millones a su ex jefe William Vélez? Bueno, primero no es que yo nunca supe. Yo supe, y desde el primer momento en que supe, declaré mi conflicto de interés. No es que el día antes... Claro, usted lo declaró 10 días antes, señor Roa. Una pregunta, permítanme contestar, porque si no, entonces... Primero, usted ya lo dijo muy bien, yo no soy quien gestiona ningún contrato en la compañía. Segundo, las áreas correspondientes en ese entonces, el doctor David Riaño, vicepresidente de la línea de negocio de energías para la transición, fue el área donde se desarrolló el proceso. Cuando se lleva un tema a decisión, a conocimiento del Comité de Negocios e Inversiones de la Junta, es porque ya ha hecho un trámite como de 5 o 6 meses y de 5 o 6 instancias distintas a eso. Entonces, en el momento en que a una de esas instancias a las que yo asisto, el Comité Ejecutivo, el Comité de Inversiones, se lleva el tema, es donde yo declaro mi conflicto de interés y me margino de conocer y de saber en adelante qué proceso o a qué conclusión se llegue.
Lo que usted está diciendo, yo sí conozco esto, yo sí que conozco de qué es un BOMT y qué es un proceso de compra de una planta de generación de energía. De eso yo sé un poquito. Entonces, sé qué es comprar y bajo la modalidad. Aquí había un contrato que se llama BOOMT. Esas son las siglas de construir, operar, apropiarse, mantener y transferir un activo. Y ahí hay un proceso donde había un anexo que ustedes no quieren reconocer, según el cual en el momento en que se tomara, durante creo que los 10 años de duración del contrato, la decisión por parte de Ecopetrol, había que pagar para completar el CAPEX, la inversión y las expectativas de retorno de quien instala y construye y opera y mantiene la planta por el tiempo correspondiente. Ese es el anexo único sobre el que yo puedo referirme y decir que se cumplió bajo estricto rigor lo establecido en ese anexo. Pero, don Ricardo, la pregunta de fondo es... años, no sé ni cuándo. Pero la pregunta de fondo es, ¿esa plata se perdió o no se perdió? Esa plata se pagó conforme estaba legalmente establecido en el contrato, y eso es lo que hizo la Contraloría General de la República. Sí, doctor Roa, hay un hecho que me llamó profundamente la atención de lo que usted dijo ayer en su rueda de prensa y tiene que ver con, cómo le cambió la vida al presidente de Ecopetrol. Uno siempre los entrevistaba y demás era para felicitarlos y mostrar buenísimos resultados y pues no para terminar haciendo una entrevista como esta donde pues termina es defendiéndose de todas las acusaciones que hay judiciales en su contra. Y es que usted salía a la calle y la gente lo insultaba, lo increpaba, lo regañaba. ¿Usted cree que valió la pena después de todo eso pasar por Ecopetrol para salir pues como el presidente de Ecopetrol más cuestionado en la historia de la compañía? Juan Diego, muchas gracias por esa pregunta, porque sí me permite compartir con toda la audiencia de este medio tan importante en el país ese sentimiento con el que hoy voy. Yo creí que este era el paso, el cierre con broche de oro de mi brillante gestión que he tenido durante más de 36 años en el sector administrativo. Guatemala, en Brasil, empresas importantes del sector energético. Hoy, a mi salida hice la cuenta, he sido miembro de más de 30 juntas directivas importantes del sector energético en Colombia durante estos últimos 20 años. Y con cargos bien importantes, no solo en los distintos gobiernos municipales o departamentales o nacionales, sino también en el sector privado, en organizaciones de los más importantes del país y en grupos empresarios de los más importantes del país. Y nunca tuve un cuestionamiento, nunca tuve una denuncia, nunca tuve un proceso que me hubieran condenado ni sancionado por razón alguna. Entonces, después de 62 años, habiendo sido el gerente de la campaña y habiendo comprado un apartamento barato, mi vida cambió. Y estoy saliendo, como los titulares de prensa, como uno de los peores delincuentes o criminales que ha tenido en la historia de este país. Eso es triste, duele, pero lo asumo con rectitud, con carácter, con criterio. No tengo problema de que me insulten porque mi conciencia está limpia. Sí, me siento dolido, pero es la decisión que yo asumí al haber sido gerente de la campaña y al haber sido el presidente de la compañía más importante de todos los colombianos. ¿Se arrepiente de haber aceptado? No me arrepiento por dejar la empresa que dejo. Creo que hice un papel importantísimo en mi interacción importante que debe tener un presidente de Ecopetrol con todo el Estado, con el gobierno, que eso fue uno de los valores más importantes para Ecopetrol, que hubiera una persona como yo cercana a todas las instancias de gobierno para resolver los problemas críticos estructurales que se dejó, por ejemplo, con el saldo de la cuenta del PPEC. En eso hice una gestión importantísima, en convencer al gobierno de la necesidad de que se hicieran esos pagos, en gestionar cambios importantes en la regulación, en la Comisión Reguladora de Energía y Gas, en el Ministerio, en la política. Yo fui escuchado siempre por el gobierno y creo que gracias a eso es que Ecopetrol termina estando en esas condiciones y en esos resultados que tiene. Presidente, esta es la última pregunta. El balance no se ve hoy de un gobierno. Eso lo marca la historia, porque vendrá el contraste con el gobierno entrante. En la historia, ¿usted cree que el balance para el gobierno Petro le será favorable o desfavorable?
Yo creo que se han hecho muchísimas cosas. Es el primer gobierno de izquierda en 200 años en este país. Es un gobierno en el que se ha puesto en el centro a la gente más necesitada, a la gente invisible, a la gente olvidada. Allí se han hecho cosas importantes. En Ecopetrol hicimos un trabajo importantísimo con las comunidades en la inversión social y ambiental. Invertimos prácticamente 1.7 billones en estos proyectos y por eso se recordará. Usted lo ha dicho muy bien, la historia es la que yo espero que me dé la razón y algún día alguien diga sí valió la pena que Roa estuviera frente a la presidencia de la compañía porque la defendió y le protegió siempre sus intereses y le dejó unos muy buenos, excelentes estándares en sus producciones. Lo reconocen las organizaciones internacionales, lo reconoce el Great Place to Work, los Mercosur, todas las organizaciones reconocen los buenos resultados que está teniendo Ecopetrol, no solo en términos económicos, sino en estándares internacionales, la gestión del talento, la gestión del agua, la gestión del medio ambiente, la gestión social, son elementos por los que este gobierno será recordado en toda su historia. Presidente, aquí con Mr. Dólar todos los días revisamos cifras y esto es un tema de percepción, no tengo la cifra exacta, pero yo creo que hoy los ricos en Colombia son mucho más ricos y las empresas grandes de Colombia hoy han ganado más que nunca en su historia. Debe haber sectores, Mr. Dólar, afectados en la economía, pero si usted mira los bancos, usted mira el éxito, usted mira el costo, usted mira las motos, usted mira los carros, todo el mundo tiene unos resultados favorables, Mr. Dólar, ¿o no? Claro, ganan menos, pero ganan. Y en algunos casos ganan más de lo que venían ganando. Por eso. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero entonces un gobierno de izquierda donde los ricos son más ricos, ¿no será, doctor Roa, que por cuenta de, le doy un ejemplo, pues no lo quiero meter en problemas, una cosa tan terrible como el escándalo de la unidad de gestión del riesgo, un escándalo de corrupción, todos estos temas de personas que el presidente ha dicho que lo han traicionado, todas estas señoras que han abusado supuestamente del poder y de la generosidad del presidente en algunos cargos? ¿No será que eso es lo que hace un poco triste la balanza, siendo la balanza, como usted acaba de decir, de Ecopetrol o de todo el sector empresarial, mejor que peor? Bueno, Julio, usted lo ha dicho muy bien. Usted habla con cualquiera de los grandes empresarios del país y les ha ido muchísimo mejor que en gobiernos de derecha. Quizás es porque se han hecho procesos o porque se extendieron sus contratos sin ninguna dádiva, sin ninguna pedir nada. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, en este gobierno nos ha ido súper bien porque hemos ganado más que antes. Yo creo que sí, los ricos hoy son más ricos, pero también tengo conciencia de que hay decenas o miles o millones de personas que salieron de la extrema pobreza, es lo que uno escucha. Hay mucha gente que está mejor, tiene una vida más digna con ese salario mínimo que hay hoy establecido. Desafortunadamente volvemos a un tema parecido al mío. Se ha hecho más eco, se ha hecho más sonido, más audiencia a los temas relacionados con las personas, con los seres humanos, con los conflictos, con las relaciones, que a los resultados estructurales y de fondo que este gobierno en materia económica, en materia social y en materia de inversiones ha hecho. ¿Usted cree que Colombia volverá a tener un gobierno de izquierda en el mediano plazo? Pues lo que muestra pues ya hoy me puedo meter un poquito en política. Claro, hágale. Todo lo que quiera puede meterse. El próximo candidato. Que sepan algo, y es que yo estudié una maestría en ciencias políticas en la Javeriana, no la terminé por haberme ido de la ciudad, pero justamente queriendo entender el papel de la política en un sector tan importante como el energético. Entonces, yo sí creo que el país puede volver a un gobierno de izquierda. Los resultados últimos de la campaña muestran pues un empate como nunca otra vez en la historia. Entonces se dejan cosas muy bien hechas, hay mucha gente contenta, la gente de la calle quiere al presidente, lo saluda, otros lo insultan como a mí. Será cosas que tenemos que asumir, pero yo sí creo que la izquierda y el progresismo sobre todo va a tener otra oportunidad en este país. Pero usted sí siente que se quitó un piano de encima. Pero claro, como que varios pianos me quité encima ayer con mi salida de la presidencia del Grupo Ecopetrol.
Don Ricardo, ha sido usted muy amable con esta entrevista, que no necesariamente ha sido muy grata, pero que usted ha aceptado enfrentar. Le deseo éxitos en sus procesos judiciales y en su futuro inmediato. Y nuevamente le agradezco que haya abierto su micrófono para Caracol. A usted, Julio, muchas gracias, y permítame robarme unos segundos para decirles que, verdad, yo salgo tranquilo, salgo feliz de haber estado en esta gran empresa de todos los colombianos, que es sólida, que es robusta y que resistirá cualquier gobierno, cualquier iniciativa, porque allí lo que hay es pasión y amor de decenas de miles de trabajadores por la compañía y su hoja de ruta que se ha trazado. Él se llama Ricardo Roa y hasta ayer fue el presidente de la primera empresa de Colombia y de una de las 10 más importantes de América Latina, Ecopetrol.